Tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y con los ingredientes de una votación, una marcha y el asedio que terminó mal en la Corte Suprema de Justicia. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Es viernes 9 de febrero. La segunda votación para elegir a la fiscal general en la Corte Suprema terminó de un momento a otro en una manifestación que generó todo tipo de emociones. Lo que pasó ayer en el centro de Bogotá mostró sobre todo el poder de la movilización del presidente. Ayer él mismo terminó ordenándole a la policía que dispersara una marcha que por momentos se salió de control. Estuvimos en el epicentro de la protesta para entender las emociones que mueven el discurso del presidente. Y hoy revisamos qué viene para una de las elecciones más tensionantes en la historia de la Fiscalía General. Edgar Quintero es el periodista que cubre al presidente y que vivió de primera mano todo lo que pasó ayer en la Fiscalía y en la Corte Suprema. ¿Cómo estás? Hola, Tatiana. Bien, gracias por invitarme. ¿Cansado? Sí, bastante. Para entender todo lo que pasó ayer, creo que nos toca empezar por el principio, y es que todo esto arrancó por dos momentos: el de la marcha hacia la Fiscalía y cuando todo pasó a la Corte Suprema. Sí, ¿cómo fue? Llegamos sobre las 8 de la mañana al búnker de la Fiscalía del Occidente de Bogotá con la idea de una marcha a la que se le había bajado un poco los ánimos, porque los sindicatos que convocaron, entre ellos FECODE, habían decidido cambiar de lugar de sede para la marcha. Inicialmente iba a ser al frente de la Corte Suprema, pero políticos muy influyentes en FECODE les recomendaron que no fueran para allá para que el alto tribunal no sintiera que esto era una presión del gobierno Petro. Además, el presidente se había reunido con los magistrados de la Corte y a pesar de que hubo grandes diferencias, la marea del choque institucional parecía que perdía fuerza. Pero llegamos y inmediatamente sentimos gente muy indignada y muy alineada con el discurso del presidente. Sí. Entonces escuchamos gente diciendo magistrados sinvergüenzas y ni te cuento todas las barbaridades sobre el fiscal saliente Francisco Barbosa y su número 2, la vicefiscal Marta Mancera. La Corte Suprema de Justicia también es una criminal delincuente al servicio del matarife. Entonces eran las 11 de la mañana, había mucha gente en el búnker de la fiscalía. Pero por otro lado, y aquí empieza la acción, en el centro de Bogotá, en la Corte Suprema de Justicia, los 22 magistrados de la Corte estaban finalizando su segunda sala plena para elegir nueva fiscal general. Para ese momento ya había sala plena de la Corte, como dices, y lo más previsible era cómo pasó que la Corte no eligiera. Además estaba este precedente del clima que nos comentas y pues obviamente no le iban a dar la victoria a la terna del presidente. Nos montamos en Transmilenio porque ningún taxi nos quería llevar al centro. Y en ese trayecto nos enteramos de que el presidente de la Corte Suprema, Gerson Chaverra, anuncia en medios que la segunda ronda de votaciones de la Corte no eligió nueva fiscal general de la terna del presidente, como era previsible, y que volverían a reunirse en 15 días. Y eso suponía lo inevitable. La vicefiscal Marta Mancera, la que Petro acusa de ser la representante de las mafias, se convertiría en fiscal general encargada luego de la salida de Francisco Barbosa el próximo 12 de febrero. Con ese antecedente, cuando llegaron a la plaza, ¿qué fue lo que vieron? Cuando llegamos a la Plaza de Bolívar vimos dos grupos, gente que iba para la plaza a manifestarse, lo usual, y luego otro grupo de personas que fueron directamente a los accesos de carros del edificio de la Corte Suprema. Justo después de la no decisión de la Corte, sobre el mediodía, Petro empezó a respaldar abiertamente las marchas y las calificó como las marchas de la decencia, y volvió a pedirle a FECODE, el principal convocante de las marchas, que fuera el gran articulador de las fuerzas populares que van a defender al gobierno de lo que considera un golpe blando. Con el almuerzo creímos que la marea bajaba y sobre las 2 de la tarde todo empieza a cambiar. Primero fue algo medio anecdótico. Funcionarios adentro del edificio de la Corte se quejaban de que los manifestantes no permitían entrar el almuerzo al edificio. Y yo escuché personas diciendo que si el pueblo aguantaba hambre, entonces los magistrados también. Y luego de las quejas de los almuerzos empezó realmente lo serio. Ya al interior del edificio, funcionarios y medios de comunicación hablaban de magistrados encerrados en el edificio de la Corte Suprema. Y luego empezamos a ver a agentes del SMAT y de la policía parados en las rejas al interior de la Corte y también personas de traje que salían del edificio custodiados por gestores de convivencia que eran funcionarios de la rama y que estaban siendo muy insultados
por la gente que protestaba. Para ubicar a los que no están en Bogotá o los que no han ido a la Plaza de Bolívar, el edificio de la Corte es un bloque de cemento gigante de una manzana entera en la Plaza de Bolívar, en uno de los lados de la plaza. Y es difícil saber por dónde se entra o se sale si realmente no lo conoces. Y entonces ahí ya se empieza a hablar abiertamente de magistrados encerrados en el edificio de la Corte. Y empiezan los rumores de que la Corte prepara el comunicado en el que rechazan las presiones. Sí. Y entonces percibimos por nuestras fuentes que el ambiente adentro del edificio es hostil, que no lo entienden como una protesta pacífica y que van a salir a enfrentarlo ante los medios. Justo en ese momento, el presidente empieza a tuitear diciendo que él no le ordenó a los manifestantes que presionaran a la Corte y que se trataba de una convocatoria autónoma de unos sindicatos muy organizados como FECODE. Un poco se empieza a lavar las manos. Total. Con una gran contradicción, y es que al mismo tiempo insiste en su idea de que deben ser los profesores los grandes organizadores de las fuerzas populares que van a defender a su gobierno. Y aquí es cuando empieza realmente la máxima tensión. Ahora sí. Empezamos a ver helicópteros sobrevolando y gente diciendo que va a acampar al frente de la Corte hasta que no elijan una nueva fiscal. Y claro, la imagen principal. Hay magistrados de la República encerrados en el Palacio de Justicia, con manifestantes ondeando banderas del M-19, la guerrilla que en 1985 asaltó y secuestró a toda la cúpula de la justicia en Colombia. El momento culmen es cuando el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Gerson Chaverra, habla de un asedio y de que la democracia está en juego. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia. En un estado de... Luego de esa declaración, sobre las 5 de la tarde, el presidente recula y manda al SMAT, con el argumento de que eran infiltrados a las marchas los que bloqueaban las entradas. Los principales enfrentamientos se dieron por la carrera octava hacia la 10ª, y fue realmente una serie de estruendos y de gases lacrimógenos rápidos que duraron 20 minutos y pronto la policía tomó el control del lugar. Después de todo lo que nos cuentas, ¿cuál fue la principal emoción que tú percibiste de todo lo que estaba pasando allá? Sí, a mí me sorprendió mucho ver a gente poniendo el cuerpo para defender al presidente y a decenas de personas con argumentos calcados de Petro. Que había un golpe blando en ejecución, que la Fiscalía y la Procuraduría eran la punta de lanza de ese golpe y que los medios eran parte de esta suerte de conspiración en su contra. Habían personas amarradas a las rejas de la Corte Suprema y otras que hicieron recorridos en bicicleta desde el búnker de la Fiscalía hasta la Plaza de Bolívar con carteles y banderas de Palestina para defender al presidente. Esto muestra mucho que el presidente de todas maneras sigue siendo un referente de movilización, a pesar de que el establecimiento, gremios, partidos, etcétera, rodeó a las cortes, el presidente realmente tiene a la calle. Claro, eso fue lo que demostró Petro ayer y lo que seguro temen sus rivales, que la calle puede que no solo sea de él, pero que sin duda tiene un músculo popular que le permite alterar el equilibrio de poderes, que fue lo que vimos ayer. Que viene ahora, Edgar, porque de todas maneras a la Corte le faltan otros 15 días para una sala donde va a elegir o va a volver a votar de las 3 ternadas. Cualquiera de las candidatas está lejos de lograr los 16 votos. Entonces, ¿qué prevés que pueda pasar de aquí en adelante? Yo no sé muy bien lo que viene. Yo ayer salí para la marcha de un sindicato y terminé viendo una crisis institucional. Lo que sí es claro es que el presidente ha activado un poderoso discurso de campaña, seguramente pensando en 2026, y que quienes creíamos que el 2024 iba a ser el aburrido año de la ejecución, estábamos muy equivocados. La otra semana se retoma el Congreso y en 15 días vuelve la elección del fiscal con un ambiente poco favorable para los planes del presidente. Descansa entonces, muchas gracias por pasar por acá. A ti seguramente estaré pronto de nuevo. Y arranca el día con estas movidas. Hoy el Estado colombiano va a reconocer su responsabilidad por omisión en el asesinato de Guillermo Cano, el director del diario El Espectador. Fue asesinado por sicarios de Pablo Escobar en 1986. A partir de hoy y por 3 meses, el embajador Luis Gilberto Murillo va a ser el canciller encargado tras la suspensión a Álvaro Leiva por la licitación de pasaportes.
Toda la movida de poder ya está al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz y de Juanita Escobar, yo soy Tatiana Duque. ¡Feliz fin de semana!